Hola queridos hermanos, queridos amigos, aquí estamos un día más preparados para poder compartir este estudio bíblico como solemos hacer todos los días. Todos los días venimos, abrimos la Biblia y escuchamos la voz de Dios, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, nos habla, es una palabra dinámica que viene a nosotros con un mensaje siempre particular, especial para ti. Dios te habla de una forma especial, única. Por eso venimos con una actitud de expectativa. Yo espero que vengas así, no vengas aquí a escucharme a mí, sino que vengas pensando a ver qué es lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Así que, bueno, lo primero que vamos a hacer es, como siempre, una oración. Le vamos a pedir al Señor que Él nos dirija, que Él abra nuestro entendimiento, nos dé sabiduría y de esa forma poder venir y escuchar la voz del Señor. Vamos a hacer una oración y así comenzaremos el estudio. Vamos a orar. Padre amado, aquí estamos un día más, venimos ante tu presencia con el propósito de escuchar tu voz. No queremos que esto sea una rutina ni que sea una religión, queremos que realmente tu palabra cobre la vida que tiene, que con el poder que actúa en cada uno que la escucha con propósito, pues venga a nuestras vidas y disponemos nuestro corazón para escucharla, para escucharte a ti hablar, Señor. Por eso ponemos este tiempo en tus manos, para que el Espíritu Santo sea quien lo controle todo. Que Él sea quien nos enseñe todas las cosas y quien dirija esa palabra a cada hermano que está escuchando o que escuchará este tiempo de estudio. Que sea una palabra especial desde tu presencia, tu persona, hasta cada uno de los que estén ahí escuchando. Háblanos según las necesidades de cada uno. Teniendo en cuenta esto, que a veces tu palabra nos consuela, pero otras veces nos confronta, a veces nos resulta incómodo escuchar lo que nos tienes que decir, pero si viene de ti, Señor, lo recibimos. Por eso, Señor, disponemos todo así y te rogamos que tú nos estés dirigiendo. Te pido una bendición especial para todos mis hermanos, cada uno de ellos que se conectan en el directo o que después lo verán en diferido, que tú estés tratando con la vida de cada uno. Bendícelos, guárdalos. Algunos tienen necesidad de sanidad física, sánalos físicamente. Otros necesitan solucionar problemas personales, emocionales. Obra tú también ahí. Me acuerdo y pienso de Ana Karina, que estos días está en el hospital y con las operaciones y todo. Y por eso no la vemos por aquí conectada, pues que tú estés ahí obrando y guiando a los médicos y que la sanes. Y a todos los demás, a cada uno, tú sabes cada cosa. Ahí en privado ya oramos más los unos por los otros. Bendícenos, te lo pedimos todo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, pues vamos a tener este estudio bíblico. Hoy vamos a continuar en el libro de Génesis. Para los que tenéis por costumbre tomar notas, pues preparad vuestro cuaderno de esta serie, Génesis. Los que no tienen costumbre, si tenéis ocasión, estáis en casa así que no hacéis nada, pues siempre es mucho mejor tomar ahí tus notas y así las cosas se quedan más, la atención está más puesta sobre el estudio y es una buena costumbre. Los que estáis haciendo actividades y no podéis, no hay problema. Muy bien, voy a ver a los hermanos que han saludado por aquí en el chat en directo antes de que nos metamos de lleno en el estudio de hoy, que es el diluvio universal. Vamos a hablar de eso. Aquí tenemos a Juan, que ha saludado. Hola Juan, gracia y paz para ti. Juan dice que no se oye. Creo que es tu problema, Juan. Espero que ya lo soluciones, porque si los demás sí que lo están escuchando, entonces es un problema que tú tienes. Dale volumen al teléfono, a lo mejor es eso. Paco, Rosario, buenas noches, bienvenidos, bendiciones para vosotros también. María Luisa, buenas noches, María Luisa, bendiciones. Andrea, buenas noches, bendiciones. David, Liliana,
toda la familia ahí con los niños también, David y Daniela, bienvenidos, bendiciones. Beatriz, buenas noches, bendiciones para ti también. Jacinta, buenas tardes, Jacinta, Dios te bendiga. Manoli, Dios te bendiga, bienvenida. Juan Bermudo, ahora sí te escucho, dice. Bueno, ¿ves, Juan, cómo se arregló? Bienvenido, bienvenida, Ani. Que Dios te cuide, te bendiga. Sonia, un abrazo para los hermanos de Cuba. José Luis, buenas noches, Dios te bendiga. Rocío, hi. Nos habla en inglés, Rocío. Amelie está ahí también conectada. Amelie, bienvenida. Bendiciones a todos. Carmen Reyes, Dios te bendiga, bienvenidos. Muy bien, vamos al estudio. Tienes abierto Génesis capítulo 7. Vamos a hablar del diluvio. Es un tema súper conocidísimo. ¿Quién no ha oído hablar del diluvio? Todo el mundo. Está en todas partes. En los cuentos populares siempre ahí se habla del diluvio, en libros del colegio, en murales, yo qué sé, en las jugueterías. ¿Quién no ha tenido alguna vez un arca de Noé con animalitos para jugar? Es un tema súper conocidísimo, pero también muy ignorado. Se desconocen muchas cosas. Ese es el peligro de que algo se mitifica así como una leyenda, una historia, como algo para contarle a los niños, y se pierde la esencia de todo lo que eso representó y significó. El diluvio no es solo una historia, que puede serlo para escuela dominical o para los niños, el arca con los animalitos. El diluvio es una historia dramática. No te olvides que toda la humanidad pereció, a excepción de solo una familia, la familia de Noé. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de la parte, estaremos varios días seguramente estudiando este tema del diluvio, y hoy vamos a hablar más de la parte en sí misma del diluvio. Vamos a tratar de responder preguntas, tales como, bueno, ¿realmente el diluvio fue universal o fue una inundación local? Porque dentro del mismo cristianismo hay iglesias que dicen que el diluvio no fue universal, no afectó a todo el planeta, sino solamente a una región. Fue una inundación local en la zona donde Noé vivía. Bueno, ¿es esto así o no? Vamos a tratar de responder a eso. ¿Afectó a todo el planeta o fue solamente una inundación local? Si afectó a todo el planeta realmente, el agua creció tanto que tapó todas las montañas más altas de la Tierra. Eso es mucha agua. ¿Cuál es la montaña más alta del planeta? ¿Quién se lo sabe? Bueno, seguro que más de uno habéis respondido por ahí. Es el Everest, con más de 8.000 metros de altura. Se acerca a los 9.000 metros, no llega. Bueno, realmente se pudo cubrir todas las montañas. Eso es mucha agua. Y si fue así, ¿de dónde salió tanta agua? ¿Es posible, científicamente hablando, plantear el diluvio como un hecho posible? ¿O realmente todo eso fue un mito, una historia para contarle a los niños? Bueno, pues vamos a tratar de responder a esas preguntas, porque el diluvio no es simplemente un asunto académico. Si esto ocurrió, y evidentemente creemos que ocurrió porque lo dice la Biblia, las implicaciones para la humanidad son tremendas. O sea, lo que implicó que un diluvio viniese a la tierra fue tremendo. Primero porque exterminó a toda la humanidad y solamente sobrevivió Noé y su familia. Hubo un nuevo comienzo, pero a partir de ahí la implicación que tuvo tiene muchas cosas ahí que ver. Tenemos que hablar mucho de todo eso. Es necesario tenerlo en cuenta para entender y estudiar todo lo relacionado con el ser humano, la antropología, la geología, todas las demás ciencias que tratan con la historia y la prehistoria. Hay que tener el diluvio en cuenta. Cosa que, claro, cuando la comunidad científica que no tiene esto en cuenta, pues evidentemente hay datos, hay cifras, hay mediciones y cosas que se alteran, porque un diluvio evidentemente lo trastornó todo. Si se hace una prueba con el carbono 14 sin tener en cuenta el diluvio, los resultados van a salir alterados, no van a ser reales. Entonces hay que tener en cuenta el diluvio para todo lo relacionado con la humanidad. También es de suma importancia para nosotros como cristianos, por la teología cristiana,
porque aquí se nos enseña un principio, que Dios es soberano sobre toda su creación, y que si Dios decide hoy exterminar a la humanidad, la extermina, y nadie puede decir, ni hablar, ni protestar, ni nada. ¿Por qué? Porque Él es Dios, es soberano. Esto es lo que vemos en el diluvio. Dios no va a exterminar hoy a la humanidad. ¿Por qué? Porque Él nos ha revelado sus planes. Y Dios no cambia, Dios no muta, Dios no evoluciona. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que dijo, lo hace, lo hará. Él cumple sus promesas. La Biblia nos enseña también que Dios es un Dios fiel. Pero el diluvio nos enseña este principio, que Dios es soberano, es el dueño de toda la creación. Y si Él toma una decisión, nadie puede decir nada en contra. Y también nos dice algo, que si una vez la tierra fue destruida y la humanidad exterminada, miramos hacia adelante y está profetizado en la Escritura que algo parecido volverá a ocurrir. Dios anunció que la tierra tal como la conocemos será destruida, el universo será removido, destruido, transformado, porque Dios quitará todo esto y hará una nueva creación, cielos nuevos y tierra nueva. Y todo aquel que no crea en el Señor como su Salvador personal, dicho de otra forma, todo aquel que haya rechazado la salvación, bueno, pues Dios respetará esa libertad que el ser humano tiene, y habrá muchas personas que serán destruidas, arrojadas al lago de fuego. Entonces, el diluvio nos plantea todo eso, nos enseña todo eso, nos advierte sobre un juicio todavía por venir y que está profetizado en la Biblia. Bien, vamos a la pregunta, ¿podemos creer en el relato bíblico del diluvio? Partimos de la base de la total veracidad de la Biblia. Yo creo, espero que tú también, que la Biblia es infalible, no se equivoca. La Biblia es la absoluta palabra de Dios. Si tú no lo crees así, entonces has perdido la esencia del cristianismo y de tu vida como cristiano, porque si la Biblia solamente es un tratado religioso como otros muchos, bueno, pues vendrás a la Biblia a leerla, a pasar un rato, a tomar versículos ahí que te sean bonitos como lemas para poner en tu Facebook y nada más. Pero la Biblia no es eso. La Biblia dice de sí misma que es como un martillo que quebranta la piedra. La Biblia es la palabra de Dios, poderosa, absoluta. La Biblia es la clave para tu sanidad, para la limpieza de tu vida, para la transformación de cada uno de nosotros. Es lámpara en nuestro camino. La palabra de Dios nos revela lo profundo de Dios, los misterios de Dios, nos anuncia las cosas que habían de suceder. La Biblia contiene cientos de profecías. A día de hoy, todas las que se tenían que cumplir se cumplieron. No falló ni una. La autoridad de la Biblia es infalible. Así que las pocas profecías que faltan por cumplir, no dudes que se cumplirán. Podríamos estarnos horas, es mi pasión, yo me pasaría aquí hablándote de la Biblia horas y horas y horas. Pero vamos al diluvio. Partimos de esta base. Creemos que la Biblia es totalmente veraz. Si la Biblia cuenta esto, entonces esto es así, es auténtico, es veraz. Pero ahí es donde algunos cristianos quieren interpretar y dicen, pero no fue un diluvio universal, o sea, que afectó a todo el planeta. Fue una inundación local, afectó a esa zona en la que Noé y todos sus vecinos vivían, y entonces la historia se refiere a eso. Bueno, ahí es donde vamos a tratar de responder. ¿Esto es así o no? Y vamos a ver qué dice la Biblia. Génesis 7, vamos a leer el versículo 19 y 20. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Bien, nos tenemos que ceñir al relato bíblico. Por lo que decíamos, si la Biblia es la verdad, lo que la Biblia dice es verdad. Para yo interpretar la Biblia me tengo que ceñir a las reglas de interpretación, lo que llamamos hermenéutica. No puedo hacer que la Biblia diga algo que no dice. No le puedo quitar de lo que dice ni puedo añadirle. Entonces aquí dice que las aguas subieron mucho sobre, nota lo que dice, todos los montes, sobre todos los montes. Y si había duda, porque el Señor sabe,
y conoce los tiempos y el corazón de la gente y los pensamientos de los hombres. Entonces, las cosas que están en la Biblia no están ahí por casualidad. El Señor inspiró a estos hombres, en este caso a Moisés, para que escribiese lo que Dios quería que escribiese. Y ante la duda, y como el Señor sabría que muchos dirían, no, pero esto no fue universal, esto fue solo una inundación, el Señor nos dijo que no fue una inundación local, que fue universal, afectó a todo el planeta. Por eso el lenguaje del versículo nos lo aclara. Sobre todos los montes altos que había debajo de todos los cielos de la tierra. ¿Se entendió? No los montes altos que había en una zona, no. Todos los montes altos que había bajo todos los cielos. O sea, cuando se habla así en la Biblia, se está utilizando un lenguaje que nosotros hablamos normalmente, un lenguaje cotidiano. Hablamos de los cielos de la tierra para referirnos a todo el planeta. Entonces, no solo los montes de esta zona, no, a los montes más altos, especifica los más altos y de todos los cielos. Aquí, en el hemisferio sur, en el hemisferio norte, al este, al oeste, bajo todos los cielos. O sea que la Biblia dice que el diluvio fue afectación a todo el planeta, fue universal. Es más, nos da incluso el detalle de que sobre los montes más altos aún el nivel del agua subió 15 codos. Esto es aproximadamente unos 7 metros de altura. O sea, cuando el último monte quedó cubierto, el agua todavía creció hasta 7 metros por el nivel de ese monte. Claro, tenemos que tener muchas cosas en cuenta. Hoy en día, antes yo os pregunté, ¿cuál es la montaña más alta de la Tierra? Y vosotros me dijisteis, no lo he oído ni nadie lo escribió, pero yo me imagino que dijisteis el Everest, el monte Everest, con más de 8.000 metros de altura. Bien, el Everest forma parte de la cordillera del Himalaya. En la cordillera del Himalaya hay 14 picos que superan los 8.000 metros de altura. Es el único lugar del mundo en el que hay montañas de más de 8.000 metros. Después, para encontrar una montaña por debajo de esa altura, tenemos que irnos a América. Sudamérica tiene la montaña más alta del continente americano, el Aconcagua. No llega a 8.000 metros. Está ahí en 7.000 y pico. Le falta poco para los 8.000, pero no llega. Entonces, el Aconcagua es la montaña más alta de Sudamérica. Está entre la frontera de Argentina con Chile. Si te vas a África, pues el monte más alto de África es el Kilimanjaro. Es un volcán y tiene pues cerca de 6.000 metros de altura. Y así podríamos ir viendo la montaña más alta de Europa. Cada continente tiene su montaña más alta. En Europa la montaña más alta es el Mont Blanc, que está en los Alpes, y tiene 4.810 metros de altura. Y ese lo subí yo. Tenía aspiraciones de haberme ido a subir los picos más altos por ahí de otros continentes, pero no siempre lo que nos proponemos lo conseguimos, ¿no? Y ya la edad, las circunstancias, la economía, hacer esos viajes cuesta, pues me quedé en el Mont Blanc. Aquí en los Pirineos, en Sierra Nevada, en los picos de Europa, en los Alpes, pero ya más de los Alpes no. Pero esto de una experiencia, todavía me gusta subir montañas. Entonces, la cordillera más alta está en el Himalaya, en Asia, y son montañas de más de 8.000 metros de altura. Pero no quiere decir que antes del diluvio esas montañas fuesen así como son ahora. Las cordilleras se forman cuando las placas tectónicas chocan unas contra otras. Entonces, cuando las placas tectónicas, ¿qué son las placas tectónicas? Bueno, los estudiantes y seguramente la mayoría ya lo sabéis. Los continentes están asentados sobre esas placas tectónicas que en teoría son placas de tierra que flotan sobre los océanos incandescentes de magma ardiendo, lo que sale por los volcanes cuando se forman fisuras en esas placas. Entonces esas placas están en movimiento. De hecho, Europa y África se separa de América cada año
unos milímetros, es tan poco que no se aprecia. Cuando esas placas chocan unas contra otras, entonces ahí surgen, al chocar, unas se meten hacia abajo, otras se meten hacia arriba, ahí se forman cadenas de montañas, ahí se forman volcanes, toda la costa este de América es una franja de choque de placa tectónica. Entonces todo lo que es la falla de San Andrés, que se conoce, que es la costa oeste de los Estados Unidos, y hacia abajo, Centroamérica, Sudamérica, es zona de volcanes, todo de zona de terremotos, de volcanes, porque chocan las placas tectónicas. No sabemos, porque la Biblia no nos da muchos detalles. Ahora vamos a leer que realmente el diluvio no fue simplemente que se puso a llover, que es cuando te lo explicaban que eras pequeño y hubo un diluvio, llovió 40 días. Y tú te imaginabas, ¿no?, ahí lloviendo 40 días y decías, ¡cuánta lluvia! Pero para cubrir las montañas más altas de la tierra no son suficientes 40 días lloviendo. Necesita llover más. Entonces, seguramente, cuando nosotros hablamos de la creación, Génesis 1 y 2, vimos que Dios separó las aguas de lo seco, y a lo seco lo llamó tierra y a las aguas las llamó mares. Y posiblemente en ese momento, desde la creación, la tierra estaba toda unida, que es lo que la ciencia hoy en día también nos cuenta. La ciencia dice que al principio había solo un continente que se llamó Pangea. Toda la tierra estaba unida, junta. Porque si tú miras un mapa mundi, la forma de América con la forma de Europa y África y Asia y todo, parece que es como un puzzle que se separó, porque si se junta, dicen, mira, la forma de África parece que encaja con la de América, ¿no? Y es cierto, porque las placas tectónicas, como hemos dicho, se están separando. ¿En qué momento comenzaron a separarse? Posiblemente fue el diluvio, porque como ahora vamos a leer, no fue solamente que llovió, sino que se abrieron los abismos de la tierra, dice ahí, y se derramaron las cataratas de los cielos. Está hablando de un cataclismo. Es muy posible que el eje de la Tierra, que está inclinado 23 grados, es posible que estuviese sin inclinación. Ya vimos que según el relato del Génesis y algunas teorías científicas, en ese tiempo había una gran cantidad de agua en la atmósfera, porque Dios separó las aguas de la expansión de las aguas. O sea que la Biblia dice que había una expansión de las aguas en el cielo también. O sea que todo el relato encaja, incluso armoniza con lo que la ciencia nos explica hoy en día. Entonces, si en el diluvio fue cuando los continentes empezaron a separarse y a partir de ahí se fueron separando, pues también tenemos que tener en cuenta que a partir de ahí es cuando las más altas montañas surgieron. O sea que en el momento del diluvio, de empezar a llover, no tenía por qué haber montañas muy altas sobre la tierra. Esa es la idea. Todo eso sucede y provoca que la geología y el aspecto de la superficie de la Tierra cambió drásticamente después del diluvio. Lo vamos a ir viendo, vamos a ir leyendo, pero déjame que os deje la cronología en sí misma del diluvio. Vimos el otro día que Dios le dijo a Noé, construye un arca. Y Dios le va a dar más de 100 años de tiempo para que ese arca se construya. En ese tiempo, el propósito es que Noé predique, porque se le llama a Noé pregonero de justicia. En la segunda carta de Pedro allí se dice, pregonero de justicia. Durante 100 años construyó, pero predicó. Anunció al mundo lo que vendría y llamó a los hombres al arrepentimiento, que se volviesen a Dios. Tristemente nadie escuchó. La maldad del hombre era tanta que solamente Noé y su familia creyeron a Dios. Es algo tremendo. Bien, la cronología del diluvio. Sí, ahí dice que durante 40 días llovió sobre la tierra. ¿Cuánto duró el diluvio? Si alguien dice 40 días, no, fallo. Vamos a decir cuánto duró el diluvio. Desde que Noé entra al arca hasta que sale y pone otra vez su pie en tierra seca, ¿cuánto tiempo pasó? Os estoy dando la cronología. Los que tomáis nota, 40 días llovió. Pero después dice, en el versículo 24, estamos en el capítulo 7, en el versículo 24 dice que y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. O sea,
tenemos los 40 días de la lluvia, y aquí dice que prevalecieron sobre la tierra las aguas 150 días. O sea, sobre los 40 días hay que sumarle 110 días más, que ahí están incluidos los 40 días de la lluvia, que es el tiempo que las aguas van prevaleciendo, o sea, dominando y creciendo sobre la tierra. O sea, no es que en 40 días y ya está. No, las aguas siguieron creciendo sobre la tierra. ¿Por qué? Porque no fue solamente lluvia, como vamos a leer ahora. También pasaron cosas en la geología terrestre y en las aguas que había en los cielos, ¿vale? Ahora lo vamos a ir viendo, un poco de paciencia. Pero súmale a los 150 días, que ya tenemos 40, más 110, súmale 74 días más. Porque en el capítulo 8, versículo 5, dice que las aguas fueron decreciendo, o sea, después de que prevalecieron 150 días, comenzaron a decrecer, fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Bien, eso son 74 días más, tienes que sumarlo. Todo esto ahora yo no me entretengo para no aburriros, pero si vamos sumando los meses que ahí dice, los días que tenía cada mes y todo, van saliendo estas cifras. Yo te lo voy resumiendo. Tenemos 40 más 110 más 74. Pero después vamos a sumarle 40 días más que pasan desde esta última referencia hasta que Noé envía a un cuervo. Lo suelta por la ventana que tenía el arca. Recuerda que el arca solo tenía una ventana. Y suelta al cuervo por la ventana. Eso lo dice en el versículo 6-7. Sucedió que al cabo de 40 días, ahí sumamos 40 días más, abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió, estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. 40 días después de la última referencia, Noé suelta un cuervo. Tenemos 40 más 110 más 74 más 40. Versículo 8. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra, y esto ocurre 7 días después de lo del cuervo. Súmale 7 días, y va a haber una segunda vez y una tercera vez. O sea, cada semana, cada 7 días, Noé enviaba la paloma. Entonces tienes que sumarle al 40, al 110, al 74, al otro 40, le sumas 7 más 7 más 7. Y después tenemos un intervalo de 29 días que nos quedan por ahí descolgados, porque el relato nos está contando cosas que pasaron, pero tampoco es que nos muestra una cronología exacta. Pero sí que por las referencias sacamos todos estos días nosotros. Por ejemplo, en el versículo 11 del capítulo 7, allí dijo: en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Fíjate la exactitud que nos da el texto. A la edad de 600 años de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día, comenzó el diluvio. Y en el capítulo 8, versículo 13, dice: y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, y ahí tenemos la otra referencia. Entonces sacamos que en la suma de todo lo que hemos hecho nosotros hasta ahora, nos faltan 29 días de cronología que están por ahí, con esta referencia de estos días. Hasta este momento tenemos 314 días de diluvio, pero después tienes que sumarle 57 días más adicionales, que es desde que se quita la cubierta del arca, después de que el arca ya se posó, se quitó la cubierta del arca y hasta el momento en el que Noé desciende del arca, súmale 57 días más. En total, después de estos datos que os he dado, tenemos 371 días, un poquito más de un año. A veces para redondear, como ha escrito Carmen, como ha dicho Juan y como ha dicho Belén, decimos un año. Pero exactamente un año son 365 días, así que 6 días más de un año. Fueron 371 días. Esa es la cronología exacta. Ahora bien, estamos tratando de responder la pregunta: ¿fue universal o fue una inundación local? Mira, esto, de pronto,
le quita todo el sentido a una inundación local. O sea, fíjate las cifras. Las aguas fueron dominando en la tierra, fueron prevaleciendo durante 150 días y después empezaron a descender, a secarse. Estamos hablando de una inundación local que para volver a poner pie en el suelo en tierra seca se tardó más de un año. No tiene sentido, no es lógico, no es científico. O sea, la cronología del diluvio, el tiempo que duró, no encaja con una inundación local. Inundaciones locales nosotros o las hemos visto de cerca o las hemos oído en televisión o hemos visto realmente inundaciones tremendas. En el planeta todos los años ocurren inundaciones muy grandes, grandísimas. En Asia seguramente habéis oído hablar lo que es el monzón. El monzón es un periodo de lluvias torrenciales que ocurren cada año y que afectan a una serie de lugares de selvas así tropicales. Y se inundan, cuando llega el monzón, se inundan kilómetros y kilómetros y kilómetros de zonas, de selvas, de tierras, de cosas. Pero después, en unos pocos meses, todo vuelve a la normalidad. En la zona del río Amazonas, en Sudamérica, ocurre igual. A veces lluvias torrenciales y hacen que haya lugares que el Amazonas parece un mar, ni se ve la orilla de orilla a orilla. En el Nilo pasa lo mismo. En Europa hemos vivido inundaciones fortísimas, tremendas, y eso ocurre en todas partes, pero esas inundaciones locales en ningún caso duran más de un año. Las aguas cubriendo todo, no puede ser. O sea, son cosas que en semanas o meses, como en el peor de los casos, meses, pocos meses, todo se soluciona, todo vuelve a una normalidad. Entonces, la descripción del relato bíblico nos lleva al argumento de que el diluvio no fue local, fue universal, afectó a todo el planeta. Aparte el lenguaje, mira cómo lo dice en el capítulo 8, antes hemos leído en el 8:13, ¿fue? No, en el 8:13 dice que se quitó la cubierta del arca y ahí eran los días que antes estábamos diciendo. Donde dice, bueno, aquí dice que se cerraron en el 8:2 y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos y la lluvia de los cielos fue detenida. Notas que dice tres cosas. Habla de las fuentes del abismo, de las cataratas de los cielos y de la lluvia de los cielos. Dice tres cosas, o sea que no fue solamente que se puso a llover y ya está. No, aquí se está hablando de algo que ocurrió, bueno, de unas dimensiones épicas, que nadie se puede imaginar realmente lo que pasó ahí. Una cosa es llover y otra cosa son unas cataratas. Una cosa es llover torrencialmente y otra cosa son cataratas. ¿Has visto cataratas alguna vez? Una catarata es un gran volumen de masa de agua. Imagínate, si lo has visto en persona, sabes de qué hablo. Si lo has visto en documentales, pues te haces una idea. Cataratas del Niágara, las cataratas del Iguazú. Yo no he ido a ver esas cataratas tan grandes, pero las más grandes que he visto, nosotros hemos visto las cataratas del Rin, que es uno de los ríos más caudalosos de Europa. Y la verdad es que son impresionantes. O sea, es uno de esos recuerdos que se te queda para toda la vida y que te quedas con ganas de volver. ¿Quién se apunta? Un año de estos tenemos que volver allí a la frontera de Suiza con Alemania. Ahí están las cataratas del río Rin. Y tú llegas con el coche, hay una zona de aparcamiento, aparcas allí y cuando te bajas del coche ya oyes el estruendo de las aguas. Y tú dices, wow, ahí se oyen. Caminas un poquito, llegas a un punto y ahí a lo lejos ves las cataratas. Y ya te quedas impactado. Y no son las más grandes del mundo. Sí son muy caudalosas. No son las más grandes porque no tienen demasiada altura. Creo que tienen como, ahora no recuerdo, como 30 metros, algo así. Pero es muy ancho el río. Y cuando nosotros estuvimos, que era a final de junio, es cuando viene todo el agua de los deshielos de los Alpes
y viene el río muy caudaloso y bueno, es impresionante. Hay varios lugares para que te acerques a las cataratas, puedes rodearlas, hay un puente que cruza justo antes en el río, antes de que rompan las cataratas, pero después hay plataformas que han construido que sobresalen a las mismas cataratas. Estás casi puedes tocar el agua con las manos. Y algo impactante, impresionante, son las lanchas que te llevan hasta un pequeño islote de piedra justo en medio de la catarata. Las lanchas tienen que vencer la tremenda corriente del agua justo al salir de las cataratas. Son unas barcazas así grandes que llevan a unas 20 personas, 25, 30 personas, no sé cuánto, con unos motores fuera borda potentísimos, y te llevan hasta ahí, bajas ahí en el peñón, estás en mitad de las cataratas, impresionante. Pero el volumen de agua que viene, eso es lo que dice la Biblia que ocurrió en el diluvio. Cataratas de los cielos, o sea, el agua cayó de una forma impresionante. No era llover, eran cataratas. También hubo lluvia, pero hubo momentos en que fueron cataratas de los cielos. Bien, habíamos hablado de que en la creación dice que en la expansión de los cielos dijo Dios que se separen las aguas de las aguas. ¿Y qué es eso de que se separen las aguas de las aguas? Hubo una cantidad de aguas que se posó en la esfera del globo terrestre, pero hubo otra cantidad de aguas que se quedó en los cielos, en la expansión. Entonces, hasta el diluvio no ha llovido sobre la tierra. Dice la Biblia que subía un vapor de agua que lo regaba todo. Entonces nadie había visto llover. Posiblemente, y según opiniones científicas, hay algunos científicos que han hablado de esto, el hecho de que, por ejemplo, bajo la Antártida haya grandes cantidades de petróleo y de otros lugares del planeta donde ahora hay hielo y no hay vida, si hay petróleo quiere decir que en algún momento hubo grandísimas selvas tropicales con vegetación y animales, porque el petróleo sale de ahí, de la descomposición de grandes cantidades de toneladas y toneladas de materia orgánica. Entonces quiere decir que hay petróleo prácticamente por todo el planeta. Quiere decir que en algún momento todo el planeta estaba cubierto por frondosas selvas y bosques. ¿Y cómo podía ser eso? El eje de la Tierra quizás no estaba inclinado esos 23 grados. Seguramente la atmósfera tenía esa capa de agua que provocaba un efecto invernadero dentro del planeta Tierra. La temperatura era parecida en toda la superficie, fueses a donde fueses. No había lluvia, el vapor de agua, había un grado de humedad que lo regaba todo. Entonces algo en el diluvio ocurre, que toda esa cantidad de agua, debía haber toneladas y toneladas, millones y millones de litros de agua en la atmósfera, de pronto cayeron todos sobre la superficie de la Tierra, anegándolo todo. Toda la Tierra quedó cubierta de agua, toda la Tierra. No había ni un pico de una montañita asomando por ninguna parte. El globo terráqueo era una bola de agua. Ahora imagínate, en medio de esa inmensidad de agua, un barquito era lo único que flotaba en la superficie. Solo un pequeño barquito llevando a unas pocas personas y muchos animales flotaba sobre las aguas, los únicos supervivientes. Eso me habla de la grandeza de Dios, de su misericordia, de su gracia. O sea, el arca no estaba preparada para resistir un cataclismo de esas dimensiones, pero dice la Biblia aquí en Génesis que Dios cerró la puerta del arca. O sea, Dios los guardó, Dios los protegió. Pero la imagen tenía que ser impactante. Si se hubiese podido ver desde un satélite, que no, porque no existían, se habría visto un océano inmenso que cubría todo el planeta y un barquito pequeñito, 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 flotando en esa inmensidad del agua, protegido y guardado por Dios. Entonces, el orden de los acontecimientos es este. Las aguas prevalecen sobre la tierra 150 días y a partir de ahí comienzan a retirarse. El arca reposa sobre los montes Ararat, dice aquí en el relato de Génesis 7 y 8. Y reposan sobre el monte Ararat el mismo día que las aguas comienzan a retirarse.
sea, no había mucha cantidad de agua sobre los montes más altos, así que posiblemente los montes Ararat eran de los más altos que había en ese momento en la tierra. Actualmente el monte Ararat tiene más de 5.000 metros de altitud. Y eso ocurrió el día 17 del séptimo mes. O sea, el día 17 del séptimo mes, las aguas comenzaron a retirarse y ese mismo día el arca tocó fondo. El calado del arca, también lo dice ahí en la Biblia, era de unos 7-8 metros. O sea, el casco del arca estaba hundido como unos 7-8 metros bajo el agua. La tercera fase es que las aguas continúan bajando hasta el primer día del 10º mes, o sea, 74 días más tarde de estos 150 días, y se comienzan a ver ya más cimas de montañas apareciendo por todas partes. Y el cuarto paso es que finalmente descienden más durante los siguientes 40 días y todo va a ir bajando. ¿Qué dice la geología terrestre? Tú sabes que la geología es la ciencia que estudia pues toda la geografía, los accidentes geográficos, todo lo que tiene que ver con la tierra, las montañas, los ríos, todo eso. ¿Qué dice la geología acerca de esto? Bien, la geología plantea objeciones. Claro, la geología que no cree, que no acepta la Biblia como una autoridad. La geología dice que hay supuestos, o sea, dice que hay datos. Yo digo que son supuestos datos porque no están comprobados, son suposiciones. Ellos se basan en objeciones basadas en supuestos datos geológicos para decir, no, el diluvio no pudo ocurrir. Yo ahora no os puedo dar toda la información. Si a vosotros os interesa el tema, incluso hay muchos documentales. Yo recuerdo que no hace mucho compartí un documental que hablaba del diluvio. Incluso, por ejemplo, el Gran Cañón del Colorado es un río que ha erosionado la tierra de tal forma que se ha hundido el río más de 1 kilómetro de profundidad en la tierra y ha generado ese cañón impresionante, ¿no?, que está ahí en los Estados Unidos, el Gran Cañón del Colorado. Entonces, según los científicos creacionistas, ese cañón no se podría haber creado en la historia de la Tierra solamente por ese río tan pequeñito que va por ahí pasando. Los científicos creacionistas argumentan que cuando las aguas fueron decreciendo, esas aguas que fueron decreciendo provocaron un inmenso río en esa zona que quedó como el río Colorado, pero que fue lo que provocó que la tierra en ese lugar, la roca es blanda, es esa tierra rojiza que es blanda, y el retroceso del diluvio fue el que provocó que se fuese delineando y marcando ese cañón, esas formas, que después sí que el río continuó erosionando con el paso del tiempo. Entonces, la geología y los científicos creacionistas, los geólogos creacionistas, encuentran huellas, vestigios, encuentran pruebas para demostrar que eso fue así, que ocurrió de esa manera. Mira, se han encontrado fósiles marinos en montañas muy altas. Que no quiere decir, por ejemplo, en el Himalaya, en los Alpes se han encontrado fósiles marinos. Pero recuerda, los científicos que no creen en la Biblia te dicen no, porque muchas de estas montañas surgieron de los océanos. Y tienen razón, es cierto. Pero es que en todo el planeta, en todas las cordilleras, hay fósiles marinos. O sea, quiere decir que en algún momento todo eso estuvo cubierto por agua. Todo. Estaba viendo el otro día por aquí por internet que han puesto por aquí ahora no recuerdo qué sitio, ahora no recuerdo, aquí en España, en una provincia española, hay un cañón que han puesto unas pasarelas y esas pasarelas van es una garganta, es un cañón así, que las paredes son de piedra y ahí había una pasarela antigua y ahora la han reformado y han puesto una más moderna y tú puedes hacer un recorrido muy chulo por ahí. Y en esas paredes
Resulta que tú vas por las pasarelas y encuentras fósiles marinos de amonites y de cosas que están ahí. Salía ahí las imágenes así, un fósil así de grande y la gente haciéndole fotografías. Aquí donde vivimos, nosotros estamos a 20 kilómetros del mar y nosotros estamos a 250 metros de altitud. Pero aquí cerca hay un río en una montaña, subimos unos 200 metros más, o sea, está al final como unos 500 metros de altitud y ahí hay un río. Y yo he visto con mis ojos, ahí está, si un día venís os lo puedo enseñar, vamos y lo vemos. Hay una roca y en la roca hay un fósil de berberecho, la concha de un berberecho está marcada en una roca de piedra viva, está ahí. O sea donde sea que tú vayas del planeta Tierra vas a encontrar fósiles marinos. Quiere decir que en algún momento las aguas cubrían todo eso y cuando las aguas decrecieron ahí quedaron peces, animales marinos que se quedaron en la tierra, ahí se cubrieron con más tierra y se formaron rocas y un día al paso de los miles de los años, al romperse una de esas rocas aparece un fósil marino. Entonces la geología cristiana, creacionista, vamos a decir, la geología creacionista, habla y aporta pruebas de que realmente hubo un diluvio universal que afectó a todo el planeta. El Caminito del Rey en Andalucía dice la Belén. Sí, ese es uno, pero el que yo digo me refería a otro. Ya lo encontraré, ya me acordaré por dónde está. En Génesis 7:11 dice, el año 600 de la vida de Noé en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y volvemos a ceñirnos al relato, al lenguaje que la Biblia utiliza para describir esto. Dice que fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Y la palabra abismo en el hebreo es tehom, la palabra tehom, que tiene que ver con lo mismo que leímos, es la misma palabra que leímos en Génesis 1, versículo 2. Cuando dice, y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Es la misma palabra. Está hablando de las profundidades de la tierra, el abismo, los abismos de la tierra. Y dice que fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Está hablando esa palabra tehom de ese mar primigenio que existía desde el principio. Mira, hoy en día los hombres mediante aparatos sofisticados, sonar y otras cosas han podido dibujar lo que es el fondo marino. Lo han podido dibujar así con tecnología porque ni siquiera no han podido bajar personas a las partes más profundas de la Tierra. Los océanos tienen realmente abismos profundos. La fosa de las Marianas es la parte más profunda de los océanos. Está en el océano Atlántico y llega a una profundidad de 12.000 metros de profundidad. Imagínate, es mucho más distancia la que hay hacia abajo que la que hay hacia arriba. El Everest tiene más de 8.000 metros, pero la fosa de las Marianas tiene casi 12.000 metros de profundidad. Eso es un abismo. Y dice aquí que los abismos de la tierra fueron rotos. Los que no creen que el diluvio fue universal dicen, ¿de dónde salió tanta agua para poder cubrir todas las montañas, todos los continentes? No hay tanta agua. Bueno, eso no es cierto. Es una mentira, porque sí que hay agua suficiente. Solo que se tienen que dar las circunstancias apropiadas para que ese agua pueda cubrir todas las tierras, todos los continentes. Mira, si los océanos con todas sus profundidades, si los suelos oceánicos ascendiesen en su nivel, desplazarían toda esa agua hacia arriba y solamente con el agua que hay en los océanos, si los suelos oceánicos emergiesen y empujasen el agua hacia arriba, ese agua sería suficiente para cubrir toda la Tierra. Además, ten en cuenta que en forma gaseosa hay millones y millones de litros siempre en la atmósfera. Las nubes son agua en forma de vapor. Bajo la tierra hay mares, hay manantiales, las aguas dulces también son otros millones y millones de litros de agua. Pero fundamentalmente
creo que la clave está en lo que aquí dice. Fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Algo ocurrió en la geología terrestre, que los abismos de los océanos, algo ocurrió que fueron rotos. Emergieron las tierras, las cuencas oceánicas fueron rotas y fueron elevadas hacia la superficie y desplazaron toda ese agua que inundó los océanos y llenó toda la parte de tierra. Tenemos ejemplos, estáis oyendo, ¿no?, en la isla de La Palma todos los días. Un volcán, o sea, es una fisura en la corteza terrestre que deja escapar ese magma ardiente que hay bajo la capa de la tierra. Y ese magma ardiente empuja la tierra hacia arriba por la fisura. Toda la isla de La Palma, toda la isla entera se ha elevado unos cuantos centímetros, no sé si 15, 20 centímetros, se ha elevado. O sea, ahora la isla de La Palma es más alta sobre el nivel del mar que antes que estallase el volcán. Si hubo un cataclismo que provocó que esos abismos oceánicos, como dice ahí, se rompieron, o sea, está hablando en un lenguaje que describe algo apocalíptico, cataclísmico, algo de unas proporciones épicas. Perfectamente esas cuencas oceánicas fueron elevadas hacia la superficie y desplazaron todos esos millones y millones de toneladas de agua hacia la tierra, a la vez que todas las aguas de la expansión de los cielos caían en forma de cataratas sobre la tierra. Y de esa forma la tierra quedó cubierta de agua, teniendo en cuenta que las montañas tampoco eran tan altas como hoy en día. O sea que científicamente a la pregunta, ¿es posible que hubiese tanta agua que pudiese cubrir toda la tierra seca? La respuesta científica es sí, es posible, totalmente posible. Solo se tenía que haber dado las circunstancias necesarias para que eso ocurriera. Recuerda, no solo llovió 40 días sobre la tierra, hubo levantamientos geológicos, toda el agua que estaba en los cielos cayó. Hemos leído antes en el capítulo 8, versículo 2, y se cerraron las fuentes del abismo. O sea, una fuente es algo que mana, que saca agua. O sea, que los abismos no paraban de sacar agua hacia la superficie. La explicación más factible es esta que os he dado, que los fondos oceánicos se alteraron por reacciones internas en el magma ardiente, en todo lo que es la geología terrestre. Todo tiene que ver con el campo magnético de la Tierra, con la atmósfera, con todo, el eje de la Tierra, todo. Y el diluvio fue algo realmente, bueno, tan grande que exterminó a toda la humanidad. Incluso Noé habría muerto y su familia y todos los animales terrestres si Dios no los hubiese guardado, no los hubiese protegido. A los 150 días se cerraron las fuentes del abismo y se cerraron las cataratas de los cielos. O sea que no solo es que llovió 40 días, es que durante 150 días, en el versículo 2 estamos en el día 150, y ahí dice que es cuando se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos. O sea que ahí durante 150 días la tierra se estuvo convulsionando, se estuvo removiendo todo, eso fue algo caótico, que no nos podemos ni imaginar. Recordemos el tamaño del arca. ¿Cómo era el arca de grande? El otro día lo estábamos hablando, lo estábamos viendo. Unos 133 metros de largo, ¿recuerdas? Lo estábamos hablando el otro día. Con 3 cubiertas, o sea, eso da una superficie de cubierta de 89.000 metros cuadrados, ¿vale? Según las medidas del arca, 89.000 metros cuadrados tenían las 3 cubiertas que tenía el arca. 23 metros de ancho, 14 metros de alto. Era un barco impresionante. Era un barco muy grande. Piensa que hasta el año 1884, estamos hablando ya de nuestra historia reciente de la humanidad, hasta el año 1884 no se construyó un barco mayor que el arca. El Eutoria,
que fue el transatlántico de la Cunard. Y la pregunta es, ¿para qué hacía falta un barco tan grande si la inundación hubiese sido solamente una inundación local? No tiene sentido tampoco. O sea, todos los ingredientes que rodean a la narración del diluvio nos hablan de que el diluvio fue universal, afectó a toda la tierra. Porque si la inundación hubiese sido local, Dios le habría advertido a Noé, como cuando en Sodoma y Gomorra: huye, vete, va a haber una inundación local, todo este valle, toda esta región se quedará inundada. Huye, vete y después ya volverás cuando yo te diga, cuando hayan decrecido las aguas. No hacía falta meter a tantos animales en el arca, estar 100 años construyendo un barco de esas dimensiones. Las dimensiones del arca, ahora no sé si te los puedes imaginar, pero las vigas de madera y todo que tenían que soportar ese peso de la misma estructura, si hubiesen sido vigas pequeñas y todo, hubiese colapsado sobre sí mismo. O sea, las medidas, todo eso era impresionante para albergar a todos los animales y todo. Si hubiese sido una inundación local, simplemente, pues, como Dios hizo con Lot, Sodoma y Gomorra van a ser destruidas, huye, vete, no mires atrás. Y ahí Lot se salvó, y sus hijas. Pero Dios no le dijo esto a Noé, le dijo: construye un barco y tiene que ser así de grande porque hay que salvar a todos los animales terrestres, hay que empezar de nuevo. Eso nos habla de un diluvio universal, no de una inundación local. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro 3, versículo 20. No puede ser segunda de Pedro 3:20 porque no hay, será primera. Sí, primera de Pedro 3:20. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas del agua. La Biblia describe que toda la humanidad fue destruida y que solamente 8 personas fueron salvas. Habla de la maldad que había sobre la tierra. Habían pasado unos 1600 años desde Adán, o sea, teníamos 1600 años de historia humana, y la maldad del ser humano ya había llegado a límites tan grandes que no había esperanza de que cualquier persona que naciese se pudiese salvar el día de mañana por creer en el Señor. La maldad dominaba, y si los que nacen para condenarse, no tiene sentido que la humanidad continúe, ¿no te parece? Dice la Biblia: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, estamos viendo cómo la maldad aumenta también hoy en día y cómo cada vez hay más incredulidad en este mundo, en este planeta Tierra. La Biblia describe eso, describe una humanidad destruida totalmente, de la que solamente unas pocas personas se salvaron. Dice, ahora sí, en segunda de Pedro 3, versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Realmente esto se destruirá, dice la gente. Esos cuentos los han contado desde siempre, y aquí estamos, no ha pasado nada, no ha cambiado nada. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día.
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis andar vosotros en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Tenemos un precedente, la tierra ya fue destruida por un diluvio. La palabra de Dios dice que la humanidad volverá a ser destruida y ya para siempre, porque habrá un fin del mundo tal como lo conocemos. Ese fin dará lugar a un nuevo comienzo, distinto a este. En ese nuevo comienzo ya no habrá pecado, ya no habrá maldad, ya no habrá naciones que otra vez degenerarán, no. Llegará el punto en el que todo estará decidido. Los que tenían que creer heredarán la tierra, vivirán para siempre, un nuevo universo, una nueva creación, cielos nuevos y tierra nueva. Y todos los que no se hayan escritos en el libro de la vida, todos los que rechazaron la salvación, serán arrojados al lago de fuego, al infierno, donde permanecerán para siempre sin posibilidad de salir de ahí. Mira, tengo un último argumento para terminar esta noche acerca de que el diluvio fue un acontecimiento real, ocurrió realmente, fue universal. ¿Sabes cuál es el argumento que me queda? El testimonio del propio Señor Jesucristo. Es muy curioso, a mí me resulta curioso, porque veo intención en ello. Veo a Jesús con la intención de mencionar precisamente, él mencionó precisamente acontecimientos que la gente ridiculizaría con el paso del tiempo. O sea, Jesús hizo mención de una serie de acontecimientos que son los que después la gente, y en este tiempo que vivimos, los que se creen muy sabios, muy científicos, que dicen, no, hombre, no, eso que cuenta la Biblia, eso fue un mito, eso fue una leyenda, eso no es posible, esos son cuentos inventados. Pues no creo que fuese casualidad que Jesús precisamente mencionó los principales eventos, esos que la gente se burla de ellos. Seguramente Jesús ya sabía que eso ocurriría y lo hizo con intención. Yo veo intención ahí. Mateo 19:4. Respondiendo Jesús dijo, ¿no habéis leído que al principio Dios los hizo varón y hembra, los creó? O sea, Jesús habló de la creación de Adán y Eva, habló del huerto del Edén. Una de esas historias que el hombre moderno ha ridiculizado. Eso es una leyenda, eso de que estaba allí el hombre y la mujer en el Edén con el árbol, de las manzanas y todo eso. Bueno, pues Jesús habló de esto como algo que ocurrió realmente, no como una leyenda. Lucas, capítulo 17, versículo 29. Lucas 17, 29. Mas el día en que Lot salió de Sodoma llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Otro de los acontecimientos que el hombre moderno dice, eso es una leyenda, eso no ocurrió de verdad. Pues también lo citó Jesús como un hecho histórico. Lo citó como un acontecimiento real que ocurrió. Aquí mismo en Lucas 17, 26 al 30. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían y bebían, compraban, así, bueno, ese es el texto que acabamos de leer. Así será el día en el que el Hijo del Hombre se manifieste.
otro de los acontecimientos que el hombre moderno trata de ridiculizar y decir que eso no pudo ocurrir, que es una leyenda, que es mentira. Jesús lo mencionó como algo real, algo que ocurrió, algo que sucedió de verdad. Mateo, capítulo 12, versículo 40. Mateo 12, 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Otro de los acontecimientos de la historia que el hombre moderno ridiculiza. Eso es una leyenda, eso de que un gran pez se tragó a un hombre y lo tuvo 3 días en su interior. Pues Jesús refirió esa historia como verídica, como auténtica. Y el perfil de Jesús no es de un conspiranoico, de un loco, de un lunático. Es de un hombre totalmente coherente, muy sabio, con conocimientos excepcionales, con una personalidad superior a los demás, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que Jesús habló de todo esto como hechos verídicos, no como mitos, y entre ellos mencionó el diluvio como algo real, algo que ocurrió. Hemos tratado de responder a la pregunta, ¿fue el diluvio una inundación local o fue algo universal? Yo respeto a aquellos que dicen que son cristianos y en algunas iglesias cuando se habla del diluvio dicen, no, fue una inundación local, simplemente fue eso. Yo lo respeto, pero ni armoniza con lo que la Biblia dice, ni con las características que rodearon al evento, con el lenguaje que se usa, ni con lo que sucedió, ese barco tan grande, toda la enseñanza que surge a raíz del diluvio, la destrucción de toda una humanidad, la comparación de que así como fue volverá a ser en el futuro, en el juicio que está por venir, etcétera, 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 todo lo que hemos dicho. Lo único que me queda por pensar es que el diluvio fue universal, afectó a todo el planeta Tierra. Entiendo que haya creyentes, igual por falta de conocimiento, porque la fe flaquea, ante el descaro de la ciencia evolucionista, que hablan como si ellos tuviesen la verdad absoluta y utilizan un tono de voz ridiculizando a los que creen en estas cosas. Y entonces hay más de uno por ahí que, creyendo de verdad y siendo cristiano, se ve así como agredido y para disimular, no hombre, no, yo tampoco me creo eso. No, el diluvio fue una inundación local. Y así pues parece que es que si me lo creo soy un anticuado, soy un ignorante, me ridiculizan. No tengas vergüenza de que los que no creen quieran ridiculizarte. Yo defiendo lo que dice la Biblia y lo defenderé aunque la ciencia diga lo que quiera decir. No te olvides que la ciencia es creacionista o evolucionista. O sea que no toda la ciencia niega las cosas de Dios. Y que hay grandes científicos por ahí que te hablan en términos científicos apoyando lo que la Biblia dice. Mira, este libro seguramente lo conocéis. Se titula El diluvio del Génesis. Es un buen libro, tiene casi 800 páginas. Y los hombres que lo escribieron, John C. Whitcock y Henry M. Morris, son eruditos, catedráticos, son científicos, y es un libro muy completo que habla de esto del diluvio. Lo tenemos en la biblioteca de la iglesia, creo recordar. O sea, si alguien lo quisiera consultar, se puede tomar de préstamo. Me lo regaló mi amigo Juan Antonio Monroy. Me regala libros, ahí me trae bolsas llenas de libros, y yo lo agradezco mucho. Y es súper interesante, pero me refiero que esto es un estudio serio. Aquí hay datos científicos, hay argumentos, hay de todo. Se habla de geología, de registro fósil, de un montón de cosas. O sea que si viene uno y te dice, ¿tú te crees eso del diluvio? Venga, hombre, si tú dile, sí, claro que lo creo. Ah, ¿tú no lo crees? Ignoras todas las huellas geológicas del planeta y si tú estás un poco preparado le puedes contradecir. Pero claro, siempre es más fácil negar, ¿no? Y decir, no, hombre, yo tampoco me creo esas tonterías, no, yo creo que fue una inundación local. Bueno, que cada uno crea lo que crea, pero la palabra de Dios es infalible, es absoluta.
Y todo lo que la Biblia dice es cierto. Y Jesús lo creía así, porque él habló de estas cosas como verídicas, auténticas. Así que lo que dijo Jesús me lo creo. Hablaremos más del diluvio, porque estamos ahí en estos dos capítulos, 7 y 8 de Génesis detenidos, y todavía hay muchas cosas interesantes que tenemos que desgranar. No vamos a hacerlo en profundidad, no vamos a hacer como ese libro y otros estudios que hay por ahí. Si a ti te interesa, pues ya sabes que puedes profundizar más en estos temas. Pero sí que vamos a dedicar algún estudio más para ver ahí cositas relacionadas con todo esto del diluvio y también la enseñanza espiritual que trae, que conlleva todo esto. No te olvides que el arca es una figura, un tipo de Jesucristo. En aquella ocasión solamente los que estaban en el arca fueron salvos. El juicio que está por venir, solamente el que esté en Cristo será salvo. Queridos hermanos, hemos llegado al final de otro día de este estudio. Y ya os emplazo hasta mañana. Mañana jueves, si Dios lo permite, a las 8 de la noche, nos volveremos a ver para seguir estudiando la palabra de Dios. Ánimo, no os desaniméis. Sé que escucharme a mí una hora todos los días se debe hacer pesado. Si os cansáis, buscáis buenos predicadores por internet, pero que prediquen la palabra, no cualquiera que por ahí cuente historias. Pero si os apetece, pues yo sí voy a seguir aquí mientras Dios quiera, todos los días, así que hasta mañana, si Dios quiere. Os amo con el amor del Señor y espero veros mañana otra vez. Un abrazo fuerte.